Un saludo, bienvenidos a esta sesión 3 del curso de escritura científica. Esta sesión 3 pues se ha dividido en tres partes. Vamos a ver la primera parte, donde vamos a hablar de los estándares éticos y legales en las publicaciones científicas. Aquí vemos de pronto el contenido general. En esta primera parte vamos a ver los principios éticos y legales que subyacen a toda investigación, los elementos que van a asegurar la precisión del conocimiento científico, la protección de los derechos y garantías de los participantes de una investigación. En la segunda parte vamos a ver la estructura y contenido del manuscrito y en la tercera parte la citación de las fuentes. En relación a la primera parte, recordemos que una investigación solo está completa cuando los resultados se comparten con una comunidad científica. Y el medio tradicional de transmitirla va a ser pues, la revista científica. Pero en las publicaciones, pues dependiendo también el área o la revista o la edición de las situaciones, pues cada una va a tener diferentes aspectos, diferentes elementos a considerar, pero hay unos estándares éticos que son transversales a todos esos elementos, que subyacen a todos esos elementos y que son unos principios éticos y legales. Esos principios éticos y legales tienen tres objetivos principales. Por un lado, asegurar la precisión del conocimiento científico. En segundo lugar, proteger los derechos y las garantías de los participantes de la investigación. Y por último, proteger los derechos de propiedad intelectual. Para asegurar esa precisión del conocimiento científico, tenemos al menos cuatro cosas muy importantes. La primera tiene que ver con la ética para la presentación de los resultados. En cualquier tipo de investigación, siempre va a ser importante que que no se vayan a fabricar datos ni que se falsifiquen datos. No modificar los resultados, en esto incluyen las imágenes. Hay una aclaración puntual, pues no sé si cuando ustedes hacen revisión de literatura, normalmente uno nunca encuentra una imagen a color. Esto tiene que ver con unas recomendaciones que se hacen al respecto. Se pide que la investigación, cuando requiera de imágenes o de fotografías, estas se presenten en una calidad profesional, que sean unas imágenes con niveles apropiados de resolución, de contraste, que la impresión de la imagen normalmente siempre se va a mejorar cuando se hace esa impresión en blanco y negro, cuando se trabaja con un contraste intenso, va a permitir que haya una mejor nitidez de la versión final. También en esto es importante no utilizar colores a menos que la investigación estuviera relacionada con el uso de esos colores o de esos estímulos. De lo contrario, se presentan siempre en blanco y negro. En caso de que se requiera presentar en colores, se sugiere que se pregunte a la editorial, a los editores, cuáles son las características o los elementos a considerar para presentar esas imágenes en color. Hay otra parte que es, si ya se sabe que se van a presentar esas versiones finales en blanco y negro, es importante que desde el momento que se presente ese manuscrito, pues no se vayan a presentar en color, porque esto permitiría que cuando alguien lo cambie a blanco y negro, se pierdan elementos. Entonces es importante que nosotros ya llevemos como esa modificación. Aquí también se sugiere que no se recorten partes que uno pueda pensar que son problemáticas en una imagen, entonces que tampoco se vayan a recortar. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a esos resultados es no apoyar una hipótesis o omitir observaciones problemáticas para presentar una historia más convincente. Puede ser que en la aplicación de un determinado procedimiento o una metodología investigativa uno se encuentre con otros resultados, pero eso no implica que la investigación esté mal, sino que pues no, esos fueron los resultados que aparecieron, entonces es necesario mostrarlos, mostrar lo que pasó.
Ahí estamos pues actuando desde la verdad de ese procedimiento y también puede ocurrir que hayan otros momentos en que otras personas estén trabajando sobre el mismo tema, cuando se tratan, por ejemplo, de cosas de laboratorio o incluso con cosas cualitativas, puede ocurrir y ver qué es lo que está pasando y cuando uno encuentra ese tipo de errores, pues también puede ayudar a que su propio procedimiento mejore. Otra opción es eh, cuando ya se presentan errores después de que ya se ha hecho la publicación. Siempre es importante que el autor avise a los responsables, a los editores, que son los que pueden hacer público ese error. Para esto se hace una nota donde se aclara y donde se informa qué fue lo que pasó y en adelante, cuando se recupere el artículo, va a aparecer el artículo con la nota adjunta, donde se aclara la situación del error. Otro aspecto para asegurar esa precisión del conocimiento científico está relacionado con la retención y aportación de los datos. Los autores siempre deben permitir que los datos estén disponibles para el editor en el proceso inicial de revisión y publicación, en caso de que surjan preguntas sobre la exactitud del informe. Rehusarse a eso podría suscitar el rechazo del manuscrito, porque podríamos estar como pues tratando de esconder algo. Una vez que esté publicado, los autores siempre deben poner sus datos al alcance de todos para que se permita que profesionales calificados confirmen los análisis y los resultados. Se espera además que los datos se retengan al menos por un espacio de 5 años a partir de que se realiza la publicación y también, no solamente se deben guardar, por ejemplo, formularios entregados o desarrollados o encuestas, sino que también es necesario guardar esas instrucciones y los detalles de los procedimientos o códigos o cualquier tipo de información que pueda ser necesaria para replicar ese estudio. Otro aspecto está la publicación duplicada y la publicación parcial de datos. En cuanto a la publicación duplicada, pues está prohibido publicar los mismos datos o ideas en dos fuentes. Podría uno estar presentando el mismo artículo para dos revistas y uno venga a ver en cuál me lo aceptan, pero pues no debería ser porque puede que se lo vayan a aceptar en las dos, entonces después tendría un problema ético que podría ser reportado ya como a su hoja de vida, entonces pues no se recomienda ese tipo de prácticas. Y en cuanto a la publicación parcial, tiene que ver con la división innecesaria de esos descubrimientos de un solo esfuerzo investigativo para presentar varios artículos. Hay momentos en que pues su hoja de vida puede mejorar si usted tiene varios artículos y podría ser muy conveniente. Entonces esto pues atenta también contra esos procesos éticos. Y tenemos el otro aspecto que es el plagio y el autoplagio. Pues el plagio entendido como esa aplica tanto para las palabras escritas como para las ideas. Tengamos siempre presentes que a veces una idea puede surgir de una conversación y pues uno no suele citar ese tipo de situaciones. Entonces, tener presente que así sea una idea es necesario citar, pues en este caso se cita el nombre y se trata de poner una fecha muy puntual. Ese tipo de información no se añade en la lista de referencias porque no es una información que pueda pues, recuperarse de nuevo, pero sí es importante mencionar. Y en cuanto al autoplagio, ocurre cuando se presentan trabajos que ya han sido publicados y los estamos presentando como investigaciones nuevas. Puede ser que esos datos que se están presentando puedan ser tomados de forma total o de forma parcial. Hay por así decirlo, unas excepciones eh, que podría ser que estemos trabajando sobre temas diferentes, pero vayamos a hacer, por ejemplo, un instrumento muy parecido o una metodología muy parecida. En ese tipo de casos deberíamos hacer como esa aproximación a ese texto y en caso tal citarnos, pero debe ser, pues dependiendo igual las revistas, unas podrían de que definitivamente no le van a permitir esa cita
pero pues deberíamos como tratar de explicar y no tomar como todas esas palabras de forma tan textual. Para asegurar el segundo objetivo, que es la protección de los derechos y las garantías de los participantes, aparecen dos aspectos que están relacionados con los derechos y la confidencialidad en todo proceso, en todo proceso pues investigativo siempre es necesario tener en cuenta unos estándares éticos y el código, la norma APA tiene adicional un código ético. En ese código ético se van a indicar los principios a seguir cuando se conducen investigaciones con humanos y animales, que implica tener, entre otras cosas, autorizaciones firmadas o declaraciones muy puntuales de los procedimientos que se realizaron, donde se pueda corroborar o se pueda indicar que se utilizaron los procedimientos éticos, como no someter a tratos denigrantes y trabajar esa información de la forma más objetiva. También tenemos la opción de la protección de confidencialidad, está muy utilizada en los estudios de caso, más utilizados en la investigación cualitativa. La información se puede manejar de dos formas. En la inicial se puede preparar ese material de ese caso descriptivo y presentarlo a esa persona o a ese individuo, ese sujeto, para pedir su autorización por escrito para la publicación. En esto es importante tener precaución de no ir a explotar a personas sobre las que se puede tener alguna autoridad de supervisión o de evaluación o de cualquier naturaleza. Recordemos que nunca se debe sacrificar esa privacidad del sujeto como en áreas de esa exactitud científica. Otra opción para proteger esa confidencialidad estaría dada por disfrazar algunos aspectos para que los involucrados no puedan ser identificados. Aquí se pueden alterar características específicas o también limitar la descripción de características específicas o confundir algunos detalles, de pronto mostrando elementos de otro material o presentar pues varias combinaciones, pero cuando se hace esto es importante que no se vayan a alterar los resultados ni las variables, porque de tanto ocultar los datos podría ser que perdemos como la investigación, entonces pues ahí hay que mirar, pero sí tener presente que no se debe sacrificar esa privacidad, por más importante que pueda ser esa investigación o las cosas que hayamos encontrado, los elementos, entonces no, pues tener siempre presente que primero está esa privacidad del sujeto que el fin científico. En cuanto al tercer objetivo, de cómo hacer posible esa protección de los datos de propiedad intelectual, eso tiene que ver con el crédito en las publicaciones. Aquí se hace relación a las personas que en realidad pertenecen o que en realidad pues tienen algo que ver con la autoría de una investigación. Es importante tener presente que en una investigación no solamente la persona que escribe es la autora. Hay grandes investigaciones que requieren de más de una persona encargada de una parte puntual o manejando datos o personas que estén haciendo los procesos iniciales en descripciones del problema o de la estructuración del diseño o los resultados, trabajo con fórmulas u otras funciones. Entonces aquí es importante tener en cuenta eso y solo adjudicar el crédito a un trabajo realizado. Para eso se recomienda que desde la fase inicial es importante determinar la autoría y definir cuáles son las tareas que va a necesitar un proyecto y cuáles ameritan crédito por autoría, porque hay otras funciones que pueden ser más de apoyo, pero que no tienen que ver con esos aspectos relevantes de la investigación. Entonces, pues, para que no se presenten malos entendidos de cómo así yo he estado en un proceso y cómo es que no aparezco como autor. Entonces es importante dejar siempre eso como muy claro. Y también luego aparece el orden de la autoría. Por regla general, siempre se pide que se indique el nombre del nombre y apellido pues, del autor principal y en caso de que esté de primeras. Y en caso de funciones paralelas, pues se puede informar en una nota de autor, se aparecen dos,
Normalmente se hacen en algunas listas que se colocan los nombres y en el primer momento aparecen como las personas principales, incluso también en el último, y las personas que están en el centro son las que se van a considerar como colaboradores. Estos aspectos pues hacen parte de esa, pues, de esa protección de derechos y de esos aspectos comunes a todas las publicaciones, porque pues a veces uno solamente se queda pues en la investigación y luego en presentar el artículo, pero hay una serie de cosas que tienen que ver con esos cumplimientos éticos y que en caso de violarse en esos cumplimientos éticos, sobre todo los que tienen que ver con esa protección de la autoría y de esa citación para no fomentar ni el plagio ni el autoplagio, pueden ser reportados pues a su hoja de vida y pues eso le genera problemas luego para tratar de publicar en otra revista o hacer alguna publicación. Entonces, siempre pues actuar desde la rectitud. Los invito luego a ver la segunda parte donde se abordarán elementos de la estructura y contenido del manuscrito. Muchas gracias por su atención.